Hola, muy buenos días, muy buenos días. Seguro que en los próximos minutos, Carlos, sería oportuno tener a Rubén Darío Sorto para unos 10 minutos, una explicación, porque hoy el mundo amaneció, por lo menos en este lado del continente, con el desplome histórico de los mercados en Asia, lo que ha generado el temor a un lunes negro en las bolsas mundiales. Les voy a decir que ayer junto al productor estuvimos explorando qué tema sería oportuno, qué tema de país sería oportuno para hoy. Ya pensamos en política, en economía y en tantos otros, bueno, que nos muestran la realidad nacional. Pero al final yo estaba con la duda, porque ayer domingo y desde el sábado, desde el viernes, se viene advirtiendo que Irán va a desatar en el mundo donde hay intereses israelíes ataques severos, fuertes, como represalia a la muerte de un dirigente de Hamás en el Líbano y también a la muerte de un dirigente de Hamás en Teherán. Eso fue el viernes. Entonces, el mundo ha vivido en vilo las 48 últimas horas. ¿Que a dónde va a desatar Irán esos ataques contra Israel? París, me dice uno de mis invitados, ya vamos a ver. Y entonces yo estaba con la duda, ¿el tema de este lunes debe ser un tema local, nacional o un tema internacional? Porque ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Si a esta altura ya se hubiese generado ese ataque de los iraníes hacia objetivos israelíes. Y no necesariamente ahí en Israel, sino que otro tipo de objetivos. Y además se estaba hablando que todos los movimientos que giran alrededor de los intereses geopolíticos de Irán, tanto en el Líbano, en Palestina, en Libia y otras regiones ahí de esa zona y en otros países de esa zona, se iban todos a volver contra Israel. Esto no es cuento el mío, no es drama. Es que así pasamos el fin de semana. Entonces, las grandes potencias pidiéndole a su gente que vive en el Líbano que salieran del Líbano lo más pronto posible. Y ustedes saben lo que provocan estos conflictos en el Medio Oriente y sobre todo cuando se trata de Israel con sus vecinos. Pero bueno, llegaron las 5 o 6 de la tarde y los ataques no se produjeron. Dije yo, pues, ni modo, hay que buscar un tema nacional. Pero es que hay veces que los temas nacionales, no sé, quizá es un poquito de falta de creatividad, le parecen tan gastados a uno que dice uno, ¿le interesará este tema a la gente otra vez? ¿Debatir este tema otra vez? Pero no es que están gastados, es que tanto al director del programa como al productor le faltó creatividad ayer. Yo le digo a mi productor, no solo son los temas que aparecen en los medios, es que uno tiene que hilvanar fino e interpretar entre noticia y noticia para crear nuevos temas y que generen interés en el público. Si uno solo se deja llevar por los titulares que aparecen, nunca encuentra temas porque son los mismos temas de siempre, gastados, repetidos, sin aristas nuevas que ya saturan a la gente. Pero en eso me encontré con un tema relacionado con Venezuela, que sigue siendo. Lo que están haciendo tanto Estados Unidos como México, Colombia y Brasil, intentando encontrar un hilito, aunque sea muy fino, para negociar la situación en Venezuela. Ese va a ser el tema central. No sé, voy a presentar ya a mis invitados, porque el primero que me llamó esta madrugada fue Rubén Darío Sorto. ¿Ya lo conectaste? Bueno, para que me interprete ese asunto del problema de la bolsa de valores en Asia. Se cayó en Japón, donde ha roto no sé si ya leyó Omar García, Omar que se levanta muy temprano a leer también. Omar García, Graco Pérez están aquí. Los saludo. Bienvenido, con todo respeto, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, yo creo que esta embestida es parte de la estrategia no solamente de los
del BRICS, sino que se están dando unos cambios muy fuertes con respecto al yuan oro y también a elementos que van con la tecnología. Y eso impacta, por ejemplo, el índice de Nikkei de Japón, que es uno de los mayores referentes en Asia, está teniendo, y también habría que estar observando la bolsa de valores en Shanghái para poder establecer hasta dónde ha dado. La verdad es que Asia siempre ha tenido unas embestidas económicas muy fuertes y siempre están con un impacto en aquellos países en los cuales están indexados económicamente. El sudeste de Asia siempre es el que es más afectado porque sus políticas públicas casi siempre son más receptivas que preventivas con respecto a lo que fueron eventos como el 2007-2008, que fueron muy fuertes precisamente en el cono planetario. Bueno, y este fue el titular muy temprano esta madrugada aquí en América. El miedo inunda las bolsas, estamos ante un nuevo crash. El desplome de la bolsa de Tokio del 12% da alas a una corrección del 3% en Europa. El IBEX cae por cuarta jornada consecutiva, bancos y turismo, los valores más castigados. El desplome histórico que ha sufrido esta madrugada la bolsa de Japón ha hecho saltar todas las alarmas. El Nikkei, el índice bursátil de referencia, se ha dejado un 12,4% en la sesión, en su mayor caída desde el crash de 1987. En solo 3 días, el principal mercado asiático se sitúa a las puertas de un ciclo bajista con un recorte del 19,5% desde el pasado jueves. Eso va a implicar que los precios en los cuales nosotros estamos bien indexados económicamente, en especial tecnología, todo eso se va a ir disparando pues para que haya una recuperación. Aunque Japón siempre ha tenido una estrategia muy interesante, ¿verdad?, de control de precios, pero siempre la parte internacional, finanzas internacionales, comercio internacional, se ven afectados precisamente por estas bajas, ¿verdad? Creo que también tiene razón Europa últimamente. Este semestre había estado más a raíz de la respuesta norteamericana en comercio internacional. Europa se ha acercado un poco más a Asia y le va a afectar, porque esa es una de las consecuencias del comercio internacional, y es el contagio. Cada vez que un país tiene algo, genera un contagio en dominó a otras naciones, y va a depender de qué tanto músculo comercial y financiero, en especial sus monedas, podrá enfrentar este tipo de cosas, pero se va directamente a precios. Y de alguna u otra manera siempre repercusión. Siempre va a haber, porque nosotros compramos productos de ellos. Así es. Siempre. Bueno, aunque la mayor parte de la gente no entienda al 100% ese asunto de las bolsas, lo sentimos de otra manera con los precios al final. Y bueno, no se ha producido todavía, Graco Pérez, ese ataque de Irán contra objetivos israelíes que todo el mundo los está esperando. Dicen que no pasan de hoy y que serán fuertes, serios, severos. Bueno, yo tengo mis reservas en el caso de estos países que amenazan constantemente a Israel. O sea, está comprobado que no tienen en muchas ocasiones la capacidad de atacar a Israel en una gran dimensión. Sí, han logrado penetrar en algunos momentos el territorio israelí, pero creo que eso lo que viene a sumar es más incertidumbre al ambiente internacional, y por supuesto el mundo tiene su mirada en ese tema pendiente y las implicaciones que eso puede tener. Nosotros en este momento hemos dejado un poco esa temática, nos hemos alejado también del tema de Ucrania, el de Israel, porque estamos observando más lo que está pasando y que tiene una incidencia más directa en nosotros, que es el tema de Venezuela, que como usted lo dice, no solamente es un tema internacional, sino que también puede ser trasladado a nuestra realidad nacional. Graco, pero si se sale de control, si sigue abarcando más zonas geográficas esa guerra entre Israel y Hamas,
de una u otra manera va a repercutir en nosotros y va a desplazar este tema de Venezuela. Es decir, yo ayer estaba, bueno, como cualquier ciudadano del mundo, esperando ese ataque por las repercusiones y todo el drama que había generado en las principales potencias. ¿Sí? Es que lo que pasa es esto. Hamas es un grupo paramilitar ultraderechista, no es izquierdista. Por eso yo no entiendo las posiciones de la izquierda latinoamericana. Ultraderechista que está creado precisamente para confrontar a Israel. Hezbollah, que está en el Líbano y controla el Líbano, es otro que es fomentado por Irán. Y en ese sentido es importante la preocupación, porque si Irán empieza a hacer una escalada amplia, en la cual hasta país, estaba leyendo en esta mañana, Grecia ha aumentado su sistema de seguridad, Francia también, Inglaterra, porque precisamente ese es el temor de que los objetivos israelíes puedan ser, y pudiésemos estar ante otra vez los Juegos Olímpicos alemanes, donde la delegación israelí fue masacrada. Afortunadamente está por terminar ya, están por terminar los Juegos Olímpicos, así, y yo creo que ya los atletas israelíes han perdido todas las competencias. Pero aún así, siempre son objetivos que tienen impacto. Y en ese sentido, el estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% del consumo de petróleo, si entra ahí un foco militar bélico, el petróleo que consume todo el planeta se va a disparar. Y eso nos va a pegar a nosotros, por un lado. Que Irán tiene presencia en Venezuela y en Nicaragua, porque está comprobado, los servicios de Irán tiene eso, y también tenemos la presencia de los servicios de inteligencia israelíes en Centroamérica. No pensemos que eso está lejos, está cerca. Está tan cerca como de aquí al otro lado de la frontera, en el lado de Oriente, de Honduras. Bueno, y hoy hemos amanecido con otra noticia, y es que el ministro de Economía de Gaza fue objeto de un atentado y murió, y por parte de los israelíes. Es decir, ayer se produjo un bombardeo sobre ese objetivo donde estaba el ministro de Economía de Gaza y murió. La semana anterior, como les dije, el jefe de Hamas en Gaza también, en el Líbano, fue aniquilado. De Hezbollah es. El de Hezbollah, correcto. Sí. El que está en el Líbano. El que murió fue en... el de Gaza fue en Teherán. Murió en Teherán. El de Hamas fue en Teherán, correcto. Entonces todo esto ha revuelto aún más el Medio Oriente. Y yo creo que ahí está la relación con el tema venezolano, porque es parte de la presencia que tienen estos grupos, sobre todo en Venezuela, apoyados por Rusia igualmente, y las implicaciones que eso tiene. Por eso es necesario que nosotros comprendamos el cuadro completo de lo que está ocurriendo en el mundo y veamos nuestra realidad y cómo se entrelaza también con esas situaciones. O sea, no son temas aislados, todos están íntimamente ligados, como lo dijo Mara en el caso de Venezuela y Nicaragua, y por supuesto, si vemos un poco más el próximo año con nuestra realidad en el tema electoral. Bueno, me dice la producción que ya tenemos también preparados al doctor Saúl Hernández, especialista en temas latinoamericanos. ¿Dónde se encuentra en este momento el doctor Saúl Hernández, Carlos? Está en New Jersey, Estados Unidos. Sí, correcto. Ya la producción me dice que tenemos buen video, buen sonido. Doctor Saúl Hernández, le agradezco su presencia para analizar esta situación de Venezuela, la posición de Estados Unidos, la posición de Europa. Yo sé que hay 40 países que han reconocido al gobierno de Nicolás Maduro, pero hay un sinfín también de países que no lo han reconocido, y aquí en el continente he estado leyendo muchos artículos este fin de semana que desde que prácticamente tiene el poder Nicolás Maduro no había pasado una situación como esta, que desde ya hace algunos días no se escuchan las carcajadas de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, como acostumbra generalmente, porque dicen que es un hombre muy dado a la broma. Afable. Afable, no quise decir a la broma, afable. Y que de la afabilidad o de las bromas que él hace no se escapa ni la Cilia, no se escapan ni los cocineros, no se escapa ni la misma seguridad de él. Pero que
desde ya hace varios días no le escuchan las carcajadas en el Palacio de Miraflores, que está muy iracundo, muy irascible, inclusive cuando pide el nombre, tiene el nombre de alguien en la punta de la lengua y a él no le sale, se lo pide a los cercanos, a los asesores, y si estos no están prestos a darles el nombre, entonces se molesta con ellos. Bueno, dirán, esa es la prensa capitalista, la prensa transnacional que dice eso de Nicolás Maduro. Vea que lo he leído en muchos diarios muy cercanos a los gobiernos socialistas en Europa, como es el país de España. Sí. Esto que les estoy contando es relato del país de España. Un país un periódico muy cercano al Partido Socialista Obrero Español, a José Luis Rodríguez Zapatero, que es uno de los principales asesores que tiene Nicolás Maduro. Y bueno, y ha de tener razón, pues la situación no es tan fácil. El mundo se ha dividido en relación a esas elecciones de Venezuela. Así que me da gusto saludarlo, doctor Saúl Hernández, doctor especialista en temas latinoamericanos desde New Jersey, Estados Unidos. Buenos días, Renato. E igual tengo a un periodista muy conocido aquí en América Latina y en nuestro país, a Beto Almeida. Beto está en Brasilia en este momento. Beto, buenos días, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí en Frente a Frente. Buenos días, muy grato por haberme invitado. Gracias. ¿En Brasilia o en Río? En Brasilia. En Brasilia. Esa ciudad hecha especialmente para lo que es gobierno. Sí. Bueno, solo permítanme unos segunditos. Queríamos aquí analizar esto que está pasando con la Bolsa de Valores en Asia y las repercusiones en el resto de bolsas de valores, el temor que hay de que se produzca un lunes negro en esta ocasión, esta situación del Medio Oriente que no deja de ser complicada para el mundo después que se ha producido otro atentado contra un líder de Hamás, el ministro de Economía de Gaza. Su casa fue bombardeada y todo lo que ustedes ya saben está pasando en el Medio Oriente. Molesto Erdogan, porque no entiende Erdogan cómo el Congreso pudo aplaudir a Benjamín Netanyahu en una aparición de Benjamín Netanyahu por el Congreso estadounidense. Dice que Occidente está aplaudiendo a un genocida más rico que Hitler y parecido a Hitler, como es el primer ministro de Israel, y no descarta, dice Erdogan, miren, palabras mayores, lo que les digo, este tinglado ajedrecístico de la geopolítica mundial, que no descarta intervenir en Gaza, por lo que están haciendo los israelíes en Gaza, dice, es traumático. Entonces, si ya Turquía ha intervenido en otros conflictos, si ya se ha metido a Libia a intervenir, si ya ha estado a favor de Azerbaiyán enviándole soldados, él no descarta meterse en este conflicto también de los judíos. Ya le contestó Israel y le dijo, solo recuerde lo que le pasó a Irak, le dice, y a Saddam Hussein. Sí. Así va a quedar usted. Mire qué palabras mayores las que están escuchando en el Medio Oriente. Pero también ahí pienso de que siempre en la parte de Turquía está perdiéndose algunos equilibrios geopolíticos, porque ellos son miembros de la OTAN y en este caso Israel pidió que se revisara la membresía de Turquía en la OTAN y eso ya pone en desbalance ciertas cosas. Turquía tiene una tendencia a convertirse nuevamente en un país fuerte en este siglo XXI, pero le hace falta mucho camino todavía por andar. Pero las tendencias militares y geopolíticas nos dicen que Turquía va a volver otra vez a ser un centro de poder regional como lo fue antes y que ahorita se lo está disputando con dos países también cercanos, Irán y Arabia Saudita. Siempre los tres tienen de enemigo a Israel, pero estos tres, además de ser enemigos de Israel, concursan con hacer cierta incidencia en los otros paisitos que están alrededor. Entonces, solo espérennos unos 2 minutos, le pido con todo respeto a nuestros invitados una pausa comercial y ya enseguida comenzamos con el tema de Venezuela. La postura de Estados Unidos, la postura de la Unión Europea, todos exigiéndole actas, demostración irrefutable que ganó las elecciones a Nicolás Maduro, la postura de Brasil, la postura de Colombia, de México, y la situación compleja que atraviesa el líder venezolano en este momento. Así que atentos enseguida
con el doctor y especialista en temas latinoamericanos Saúl Hernández desde New Jersey, Estados Unidos, Beto Almeida desde Brasilia y aquí en Tegucigalpa, Omar García y Graco Pérez. Ya inmediato vamos con el debate. Me voy a hacer eco de esta información que aparece en El País de España. Una salida internacional al laberinto venezolano. Estados Unidos busca dejar sin margen de maniobra a Maduro con el apoyo explícito a Edmundo González, mientras que Petro, Lula y López Obrador quieren una salida negociada en la que no participe María Corina Machado. Voy a leer el lead de esta noticia, la entrada. Estados Unidos y las potencias regionales de izquierda, Brasil, Colombia y México, con el acompañamiento cercano de Chile, se preguntan qué hacer con Nicolás Maduro Moros, al que se le ve irritado estos días. Apenas ha dormido, en sus apariciones públicas ha lanzado miradas de impaciencia y desagrado a asesores que tardaron en darle play a un video o que no recordaban un nombre que él tenía en la punta de la lengua. En el Palacio de Miraflores no se escuchan por los pasillos sus carcajadas ni las bromas que a menudo le dedica todo el mundo, desde Cilia Flores, la primera dama, a los guardias y a los cocineros. De acuerdo a un dirigente del PSV, el partido oficialista y analistas y diplomáticos, por su cabeza nunca pasó otro escenario que no fuese el de una victoria en las elecciones presidenciales del domingo pasado. La sospecha de que el aparato de su gobierno cometió un fraude el domingo para arrogarse una victoria que en realidad le pertenecía a Edmundo González, el candidato opositor, ha paralizado a un país de por sí convulso. Una parte importante de la comunidad internacional se pregunta cuál es la mejor manera de solucionar un conflicto político que involucra a toda Latinoamérica por los millones de venezolanos que se han repartido por todo el continente debido a la crisis económica del país. Washington ha optado en esta primera semana por arrinconar a Maduro y forzarle a tomar decisiones rápidas, reconociendo a su rival como el vencedor. Los países vecinos con los que Venezuela comparte una cercanía ideológica, en cambio, apuestan por una negociación que permita hacer un recuento con las actas que todavía el ente electoral venezolano no ha mostrado y ofrecer una salida negociada al chavismo en caso de que realmente haya sido derrotado. Maduro no se imaginaba hace 10 días en un escenario semejante. Las encuestas que le llevaban a su despacho eran positivas, las que circulaban en redes anunciando una derrota severa eran falsas, fabricadas por sus enemigos, le aseguraban. Los focus group y los análisis sociológicos a la vanguardia de los estudios antropológicos le decían que él era el candidato fuerte, hercúleo, poderoso físicamente frente a un señor mayor, Edmundo González Urrutia, de 74 años. Aquí estamos viendo un partido de fútbol y escuchando un partido de fútbol. Por favor, es que nos desconcentramos. Herculeo, poderoso físicamente frente a un señor mayor, Edmundo González Urrutia, de 74 años, lector, de manera suaves. A alguien se le ocurrió la idea de que había que presentarlo a los venezolanos como un gallo de larga cresta. Bueno, solo es parte de ese artículo, y así como ese artículo hay muchos más relatándonos. Yo tengo mucho cuidado cuando leo la prensa. Tengo mucho cuidado cuando leo la prensa porque sé que también se juegan muchos intereses en la gran prensa mundial. Pero es bien interesante el símbolo del gallo. El símbolo del gallo es el símbolo del Partido Comunista Venezolano. Y el Partido Comunista Venezolano no está apoyando a Maduro. Ojo, que ese es algo que de repente aparece en este instante, porque el Partido Comunista Venezolano debería estar en forma coherente y cohesionado apoyando al señor Maduro, pero no lo está haciendo. Es más, no firmó esa convocatoria que hizo el Consejo Nacional Electoral para aceptar que ganó el señor Maduro. El Partido Comunista Venezolano, no estoy hablando de derecha, estoy hablando del primer partido de izquierda con búsqueda de cambiar el sistema político ideológico de Venezuela, no está de acuerdo con el señor Maduro. Y conste, yo soy un partido minoritario actualmente, pero parece muy interesante la forma en la cual ellos han salido
y donde pueden haber varias luces de por qué no están apoyando esta reelección. Escuchemos a Beto Almeida, periodista desde Brasilia, en esta mañana nos acompaña en Frente a Frente. Después de los resultados del domingo y todos los escenarios que hemos visto posteriores, es irrefutable, prácticamente está consumado un nuevo periodo presidencial para Nicolás Maduro, o la situación no la tiene tan fácil en este momento el señor Maduro. Beto, adelante, buenos días en Brasilia. Muy buenos días, muchas gracias. Saludo a todos que nos acompañan, que nos asisten. No lo escucho. Yo creo que hay una posición del presidente Luis Inácio Lula da Silva que es muy interesante, porque él dijo que no vio ninguna anormalidad en el pleito de Venezuela y que toda y cualquier controversia, eso está en la carta firmada juntamente con el presidente de Colombia y también el presidente de México, deben ser dirimidas por los canales institucionales de Venezuela. O sea, lo que se plantea por parte de Estados Unidos, que ya reconoció la victoria del candidato opositor, pero Estados Unidos siempre ha intervenido en Venezuela de manera ilegal. Incluso fue quien desató la guerra económica de cuarta generación desde 2015, que llevó a una situación de caída de 75% del PIB, incluso la prohibición de comercialización del petróleo, lo que para Venezuela es asfixiante. Es una guerra sin dar un tiro, pero es una guerra. Y con eso pisan el cuello de Venezuela, como pisaron el cuello del ciudadano George Floyd en Estados Unidos, hasta que le quitaron el aire. Pero después cobran que Venezuela tenga una capacidad de respirar. Además, hay que recordar que hubo un ataque cibernético, una guerra cibernética que ha paralizado, ha retardado la divulgación de los resultados. Y eso ocurre muchas veces en varios países, incluso en la elección norteamericana ya pasó, y nadie sale a cobrar impacientemente, de manera injerencista, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? O sea, los que apuntan fraude son obligados a pagar el onus de la acusación, tienen que presentar las pruebas. Entonces, mientras no presentan ningún tipo de fraude, aliás, cada partido recibe un boletín al momento del cierre de la votación. Con ese documento que todos deberían presentar, y el presidente Maduro pidió al Tribunal Supremo que todos los partidos presentasen las documentaciones que tienen, porque por ahí se puede ver. Pero un análisis preliminar de supuestas pruebas presentadas por el candidato oposicionista en una página web, porque es muy curioso, ¿no? O sea, hacer una apuración de una elección en una página web cuando hay una guerra cibernética, como ha denunciado Snowden, es completamente posible que se hagan interferencias para sacar del aire, para paralisar, para interferir, para distorsionar. Y en esa documentación presentada por la oposición hay mucha creatividad, incluso la capacidad de resucitar algunos elementos que ya han muerto hace mucho tiempo. Hay que dar tiempo. Esa es la posición del presidente Lula. Sin injerencias, esperar por los canales internos, legales, institucionales de Venezuela. Si hay una tardancia excepcional, porque también Venezuela está sufriendo un ataque extraordinario y excepcional, y con eso bajar el nerviosismo, ¿no? Para que haya calma, para que no descambie para la violencia. Vamos a recordar que Venezuela teve un presidente secuestrado, una tentativa de golpe, un paro petrolero que fue una interferencia en los sistemas de computación de la PDVSA, ¿no? Varias tentativas de guarimba violentas, lamentables, y es necesario que eso no se repita. Entonces, esperar el pronunciamiento soberano, esa es la posición del presidente Lula, sin injerencia de
los órganos legales, institucionales de Venezuela sobre esta elección. Doctor Saúl Hernández, ¿cuáles son sus valoraciones sobre esto que decía Beto Almeida y todo este panorama que sobre las elecciones de Venezuela se cierne en la geopolítica mundial? Bueno, es curioso que no haga mención el colega Beto Almeida acerca de las inhabilitaciones de los candidatos, acerca de la persecución de algunas tarjetas electorales, acerca de la conculcación de muchos derechos elementales de cualquier democracia. Yo, por ejemplo, que estoy en el extranjero, como tantos otros venezolanos, millones, más de 7 millones, no pude ejercer mi derecho al voto porque el gobierno no habilitó los consulados, ni habilitó tampoco las formas para que pudiéramos votar. Y somos más de 4.500.000 que podemos ejercer el derecho al voto. Entonces, bueno, yo creo que esta elección sirve para esclarecer algo que los venezolanos conocemos, pero que ya toda la comunidad internacional está observando. Es un fraude que se llevó a cabo el día domingo y que muestra ahora una interesante reconfiguración a nivel internacional, donde algunos aliados anteriores al gobierno de Maduro, a la dictadura, ahora muestran sus dudas. Lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, que nadie puede acusar de ser de ultraderecha ni proimperialista, diciendo que por favor, para respetar el legado de Hugo Chávez, muestren las actas con las cuales aseveran que tienen esos resultados. También lo hizo Gabriel Boric, que nadie puede acusar tampoco de ser agente de la CIA o parte de una guerra de cuarta generación. Y Claudia Sheinbaum también pidió, la nueva presidenta de México, que se mostraran las actas. Entonces creo que hay una reconfiguración internacional muy interesante. Ya el colega Omar decía que a nivel interno, el Partido Comunista de Venezuela, que tiene una larga tradición antiimperialista, anticapitalista, ha denunciado a Maduro como un dictador y además no pudo participar en estas elecciones porque le quitaron el tarjetón. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver el contexto completo, más allá de que efectivamente hay sanciones económicas que han afectado al desarrollo de la industria petrolera, eso es innegable, pero sería bueno mostrar las otras variables que se han dado en este conflicto que nos afecta a todos. Y por último, creo que sería interesante comenzar a caracterizar al chavismo de una forma diferente. He visto en muchos análisis, incluso en el país de España, donde se coloca a las Fuerzas Armadas como parte de, digamos, de las fuerzas democráticas o institucionales, y las Fuerzas Armadas están involucradas en todo el robo que vivimos todos los venezolanos el domingo pasado. Entonces, creo que como aporte, Renato, a tu programa y al debate, a la conversación, comenzar a hablar del chavismo como una dictadura militar. ¿El chavismo como dictadura militar, Beto Almeida? Bueno, el presidente Hugo Chávez promovió una transformación institucional de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Y en esa transformación, muy distinta de lo que pasa con otras Fuerzas Armadas de la región, llegó una otra función económica de desarrollo, de promoción de la ciudadanía a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Así que los militares aseguran el desarrollo independiente, de independencia tecnológica, la soberanía sobre la riqueza de Venezuela, sobre el petróleo, sobre el oro, por ejemplo. El oro en Brasil está controlado por mafias, por bandas muy llegadas a Bolsonaro, muy cercanas a Bolsonaro. En Venezuela lo controla una empresa estatal, a pesar de que Inglaterra, que se dice muy democrática, ha confiscado el oro, la reserva en oro de Venezuela. Estados Unidos, que es el país que más ataca a Venezuela, que promueve toda una campaña de agresión permanente de desestabilización a Venezuela, ha desapropiado activos financieros e econômicos, la Citgo, que tiene sede en territorio norteamericano. Entonces, hay una guerra contra Venezuela. No se puede analizar en ese contexto escondendo, aislando los factores de agresión que visan desestabilizar permanentemente a Venezuela.
Por ejemplo, la inmigración havida en Venezuela no fue una opción de los cielos, algo que cayó de los cielos, fue promovida con una caída de 75% del PIB, con un colapso salarial, con una dolarización de la economía, con prohibición de importar insulina. No son solamente sanciones, son guerra, guerra económica, con una oposición que pidió que se prohibiera a Venezuela de comercializar petróleo. Entonces, es paralizar el alma de la economía venezolana. Las Fuerzas Armadas defienden la soberanía, no se ha privatizado una gotica de petróleo, al contrario de Brasil, por ejemplo, que el petróleo presal ya el 70% no pertenece más a manos brasileñas, a pesar de que tenemos un gobierno bastante progresista del presidente Luis Inácio Lula da Silva, pero es la manera como fue armada el proceso de explotación del petróleo en Brasil, con las multinacionales desnacionalizando el petróleo. En Venezuela no pasa eso. Y tiene amigos, porque a Venezuela se ha prohibido incluso un empréstimo de 5 millones de dólares del FMI, se ha negado para comprar vacunas contra la COVID. Si no fueran los amigos sinceros de Venezuela, o sea, Rusia, China, Cuba, Venezuela no podría registrar una de las más bajas estatísticas de vítimas por COVID de la región sudamericana. Y más que eso, a pesar de las privatizaciones, a pesar de las privaciones, perdón, privaciones que pasaba Venezuela, el gobierno Maduro tuvo tiempo para organizar una caravana de solidaridad y llevar oxígeno a Manaus, en Brasil, donde el expresidente Bolsonaro había abandonado a aquella gente a su suerte, muriendo como moscas, y ahí llegó el oxígeno solidario de Venezuela para salvar miles y miles y miles de vidas brasileñas. Entonces, ¿cómo considerar eso como una dictadura cuando se recurre al voto, se recurre a manifestaciones, hay pueblo en la calle, hay libertad de expresión, porque la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela están en manos de la oposición, están en manos de la oposición. Entonces no hay censura a la imprensa. Entonces es difícil caracterizar eso como una dictadura y es muy bueno que las Fuerzas Armadas cumplan una función de soberanía, de desarrollo, de ciudadanía, incluso participando de los proyectos sociales, como por ejemplo de evitar el hambre que pudiera ser totalmente dominante en Venezuela, porque las Fuerzas Armadas están actuando para hacer la distribución de alimentos. Acá no, no es así. En la mayoría de los países de América Latina, las Fuerzas Armadas son solamente para asegurar el subdesarrollo, la subsoberanía de los países y el atraso político, porque son Fuerzas Armadas básicamente de represión. Se ha incorporado Rubén Darío Sorto. Voy a pedir participaciones breves a todos. Rubén Darío Sorto, sobre esto último que decía Beto Almeida, como argumentos para ponderar el gobierno de Nicolás Maduro, y no sé si llamarle la justificación de Beto Almeida de lo que el mundo considera fue una victoria de la oposición y una derrota de Maduro, que ahora Maduro no la quiere aceptar. Pero que sean ustedes quienes definan los adjetivos y los verbos de este programa. Por favor, Rubén Darío Sorto, su valoración breve, por favor. Sin ser un experto en geopolítica, Renato, hay algunas cifras que me dicen que el gobierno del presidente Maduro y el previo gobierno del presidente Chávez definitivamente han mermado la institucionalidad venezolana. Mire, Venezuela previo a Chávez no tenía una diáspora que llegara a más de 500,000 personas. Menos de 500,000 venezolanos vivían fuera de Venezuela en la época del gobierno del presidente Pérez o del presidente Caldera. Hoy estamos hablando de que más de 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. ¿Por qué han salido? ¿Qué es lo que ha ocasionado esa salida?
Ha habido ahí una distorsión que ha afectado la calidad de vida de los venezolanos. Beto Almeida dice que es una guerra. Beto Almeida dice que es una guerra contra Venezuela, que inclusive se han quedado sin suministro de insulina en algunas regiones y que todo eso ha provocado esa migración masiva de venezolanos por el mundo. Rubén Darío. Sí, se puede argumentar, se puede arguir eso, pero por otro lado las cifras macroeconómicas de Venezuela dicen todo lo contrario. O sea, ha sido un país muy mal manejado, tan es así con índices inflacionarios que han sobrepasado el 1000%. O sea, y cuando un país donde a pesar de que se gozó de precios del petróleo de más de $100 el barril y que a pesar de eso, de tener esa bonanza, se tienen explosiones económicas le repito la cifra, 1000% de nivel inflacionario, rompió el récord a nivel mundial durante muchísimo tiempo Venezuela. Eso fue lo que vivió. Entonces los venezolanos están huyendo de un país mal manejado, de un país donde no por afectaciones externas, no por sanciones económicas, sino por un país mal administrado. Empecemos por esa base, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en el mundo, Renato, se reduce a un concepto que muchísima gente conoce como VUCA. Es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Y eso lo vemos reflejado hoy en Venezuela. Y la interrelación de lo que ocurre en Venezuela con lo que puede ocurrir en Honduras, en Brasil, en Argentina o alrededor del mundo tiene serias afectaciones y tiene serias implicaciones. No podemos desconocer que el proceso electoral venezolano tiene implicaciones macroeconómicas, económicas a nivel global. Tan es así que la oposición el día de hoy es reconocida por una parte de los países de América Latina y del mundo y otros países que, como Honduras, fuimos de los primeros en reconocer una victoria sin tener cifras siquiera, sin tener datos duros que avalaran una victoria del presidente Maduro. Yo durante el fin de semana le compartía la experiencia de mi padre en Venezuela durante los años iniciales, durante los albores del chavismo, donde lo que él vio en unas pocas semanas fue expropiaciones, donde lo que él vio fue violencia, que en ningún país en América Latina se ha vivido, como se vivió en Venezuela, una crisis alimentaria severa y en ese momento no habían sanciones económicas. Entonces, ¿qué le dice eso? Un país muy mal manejado, tanto por el chavismo como hoy por un presidente cuestionado, severamente cuestionado, y que lamentablemente la geopolítica entra en juego. Muy bien, solo permítanme otra vez una nueva pausa comercial de 2 minutos para que los analistas aquí en Tegucigalpa, Omar García y Graco Pérez, también den su opinión. ¿Se pueden encontrar razones para justificar la posición de Nicolás Maduro de que él ha ganado el proceso electoral? Te lo pregunto a ambos. La respuesta inmediatamente ya se anticipa Graco Pérez y me dice que no, que por ningún lado encuentra razones para justificar la postura de Maduro que ha ganado el proceso electoral. En iguales términos se refería al comienzo Omar García, pero bueno, escuchémoslos, que hay suficientes voces aquí para debatir en frente a frente. Atentos. Gracias por enviarnos sus mensajes a través de nuestras cuentas. Saludos, Renato, y a sus distinguidos panelistas. Sobre el tema, yo no solo me enfocaría a que el gobierno muestre las actas. Lo más importante sería que las mismas sean auditadas independientemente su autenticidad. Hablan sobre el embargo a Venezuela, si Venezuela tiene libre tratado con China, Rusia, Corea del Norte, Irán, y aún así no han podido mermar el bloqueo. Vamos, saben que ellos serán parte del mundo, pero no son el mundo, escribe este televidente. Rubí Esperanza: el sistema electoral de Venezuela es digital, por lo consiguiente no puede haber fraude y la voluntad popular del pueblo venezolano ha hecho historia. Gumercindo Hernández también escribe: aquí la única guerra cibernética está en la mente del dictador Maduro. Los líderes latinoamericanos deben ser más serios y no saber
leva de personas que le hacen tanto daño a un país, escriben algunos televidentes a través de X. Usted también tiene la oportunidad de enviarnos su opinión, hágalo a través de nuestras cuentas en redes sociales. Bueno, yo quiero comenzar aquí con mis invitados en Tegucigalpa, capital de Honduras, y en los estudios de Frente a Frente, en el Centro de Noticias de la Corporación Televicentro. Para ti, ¿quién es el ganador de las elecciones del domingo antepasado en Venezuela? Indiscutiblemente Edmundo González Urrutia. Él es el ganador. ¿Crees que lo que en este momento hacen algunos gobiernos pueda darle vuelta a esto, o definitivamente será muy difícil sacar a Maduro del poder? Es muy difícil y por muchas razones. Hay varios elementos que no quisiera repetir, pero hay que decir que algunas estadísticas que maneja el señor Almeida. Beto Almeida. ¿Sabe que Beto Almeida es fundador de Telesur? Beto Almeida tiene muy claras sus posiciones políticas, ideológicas, doctrinarias, que se las respetamos. Yo he leído bastante sobre Beto Almeida y me pareció interesante cuando el productor me dijo: vamos a tener a Beto Almeida mañana en Frente a Frente. Va a enriquecer el debate, le digo. Sí, eso explica muchas cosas. Entonces no vamos a hablar de esas estadísticas. Ahora, sobre el petróleo, mire, China le compra el 68% del petróleo a Venezuela y Estados Unidos 23%, y de hecho le está comprando más cada vez. Y le empezó a comprar más cuando se empezaron las negociaciones en Noruega, país que ya también ha exigido que se muestren las actas y que sea auditado independientemente. Así que ese tema del embargo yo creo que es un cuento más chino y ruso. Lo del ataque cibernético, bueno, la oposición ya presentó sus actas. Y estamos a una semana que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no emite no publica ninguna acta. Por otro lado, habla de tiempo. Pareciera que eso es lo que están buscando estos países, Brasil, México, Colombia, por temas de simpatía. Están estructurando ahí un plan para apoyar precisamente que Maduro permanezca en el poder. Además del apoyo ruso, el apoyo chino, el apoyo de Irán, que ya han desarrollado este tipo de estrategias y están aplicando un poco del modelo sirio, que en su momento fue establecido para evitar que saliera el señor Bashar al-Assad de Siria, porque venía toda la primavera árabe y ahí la detuvieron. Y luego aplicaron eso en Venezuela. Y ahora lo continúan haciendo con actualizaciones. Luego, el tema de libertad de expresión, por favor, por supuesto que sí. No podemos ignorar la persecución, no hemos hablado aquí de las muertes que se están produciendo, de las manifestaciones masivas en la calle y la persecución que está sufriendo la población de Venezuela, especialmente por la fuerza policial, la fuerza militar y otros grupos de choque. Así que yo creo que desafortunadamente para el mundo, difícilmente mientras Rusia, China e Irán estén metidos en Venezuela, se va a poder cambiar esta situación de la permanencia por la fuerza del señor Maduro en el poder. Ahora, y sin lugar a dudas, la situación no es nada halagüeña para Maduro, indistintamente del desenlace de esto. Hasta gobiernos como el de Pedro Sánchez en España se han desmarcado, y junto a Alemania y otras naciones europeas están pidiendo actas. El gobierno de España con Pedro Sánchez, expresidentes de gobiernos socialistas de España como José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado asesorando permanentemente desde hace algunos años a Nicolás Maduro, también ha marcado su distancia después de este proceso electoral del domingo antepasado. ¿Cuál será el desenlace de esto, Omar, por favor? Para que haya una distancia, se deben de presentar ciertos muros. En Venezuela se están levantando muros que la gente está viendo, la izquierda y la derecha. Hay una palabra que no se está
en estos momentos diciendo, pero está creciendo cada vez más, el triunvirato que gobierna Venezuela, donde tenemos al señor Maduro, a Diosdado Cabello, que para mí creo que perdimos la oportunidad de análisis el día de las elecciones, donde él, ante miles de personas, se presentaba en una forma muy fuerte y todos lo quedaban viendo con terror. Como me gustaría que saliera esa y lo analizáramos, porque tiene un mensaje psicomotor popular, donde no encaja, sino que se sabe como cuando alguien está imponiendo algo. Ese video es de análisis que tenemos que hacerlo. Pero también está saliendo el ciberfascismo y la narcodictadura, que es una palabra muy conocida en Honduras. Y esos muros están dejando una situación donde falta todavía 2 muros más. El Tren de Aragua, el Cartel de los Soles. Porque aquí tenemos que hablar de geopolítica, tenemos que hablar de geoeconomía y geoestrategia. ¿Quién va a ganar en Venezuela? Yo puedo decir que va a perder el pueblo de Venezuela, porque las naciones interventoras, las naciones que intervienen en los países dueños de recursos, como los que tenemos, son Estados Unidos, Rusia, China. Estos países están sedientos de petróleo y de gas. A ellos no les va a interesar tanto lo que quede, qué tipo de gobierno. Lo que ellos andan buscando es asegurar el abastecimiento de petróleo por si sucede una situación en el Golfo Pérsico. Aquí hay que hablar de estrategias. Yo pues soy un hombre, y aquí lo saben en Honduras, soy socialdemócrata, y quiero decirle al señor Almeida que jamás un gobierno socialdemócrata hubiera hecho lo que vinieron con esas elecciones ahorita en Venezuela. Y eso nos permite a nosotros hablar de una forma segura con respecto a, y le digo al pueblo venezolano, esto, su petróleo es de ustedes. No se lo dejen quitar de los rusos, ni de los chinos, ni de los gringos. Es de ustedes. Tienen que desarrollarse. Un gobierno socialdemócrata escandinavo nacionalizó el petróleo y de las ventas al mundo, las ganancias de ese petróleo, se va para que la gente se pueda ir con una pensión ciudadana, esas ganancias. ¿Y por qué Venezuela no hace eso? Nacionaliza el petróleo. Pero la realidad es que en este momento, momento, vamos a ver, Omar, en este momento ese petróleo está comprometido con Rusia, con China, yo creo que hasta con Estados Unidos pero también. no lo hace y no lo ha trasladado, y por eso están esos millones de personas. O sea, un gobierno debe de existir para favorecer a su pueblo, no para atender directrices de otras naciones. Mira, de cara a las Quería elecciones. decir a Omar, hay talvez lapso aí. Rússia não está sedenta de petróleo. Rússia tem abundância de petróleo e de gás, está exportando para a China e para a Índia. E por meio da explotação que hacía antes para a Alemanha, que se ha transformado em uma colônia norte-americana, porque lhe proibiram importar o gás que venia de Rússia, agora a Alemanha tem que comprar, como a Europa, o petróleo e o gás russo por meio de Índia. Isso não é fato de que a Rússia esteja sedenta de petróleo. Não. Rússia tem petróleo em abundância, é grande exportadora de petróleo. China sim necessita comprar petróleo, ele compra com relações bilaterais normais, como elas têm com o Brasil, como elas têm com os Estados Unidos, legais, normais, com soberania. Pero é claro que a migração é sempre uma crise humanitária, pero há que perguntar por que empieza, como empieza. Se tu estrangula uma economia, cria colapso de los salários, desorganiza o abastecimento, como se lo hizo em Venezuela. E isso se hizo a partir de
del decreto de Obama, considerando que Venezuela é uma ameaça para os Estados Unidos, o que é absolutamente absurdo. Como que Venezuela é ameaça para os Estados Unidos? Um país de 30 milhões de pessoas vai ameaçar a maior potência nuclear do planeta, que é os Estados Unidos, 300 milhões. Não, não é isso. E a partir daí, de 2015, empieza a guerra, porque hasta 2015, Venezuela pagava o maior salário mínimo de toda a América Latina, tinha o menor mortalidade infantil de toda a América Latina. Eliminou o analfabetismo, o que não passa em Colômbia, não há planos em Chile, não há metas em Brasil para eliminar o analfabetismo. Venezuela sim lo eliminou, como declarou oficialmente a Unesco. E agora Venezuela empieza a recuperar, não, há pouco tempo, porque houve dos Estados Unidos uma flexibilização das sanções do petróleo, porque Estados Unidos encontrou uma situação muito adversa em la guerra de Ucrânia, imaginava que ia vencer, não lo vai vencer, a OTAN não vai conseguir vencer a guerra de Ucrânia. Então, Estados Unidos necessita comprar novamente petróleo de Venezuela, queria estrangulá-la. Qualquer país que é estrangulado tem imigração. Estás assim com Síria, com Líbia. Líbia foi bombardeada, Síria foi bombardeada, Iraque foi bombardeado. Aí cresceu a imigração. A pobreza, a miséria produz a imigração. E essa miséria, esse desorganização do salário, do abastecimento, foi imposto à Venezuela. Não era um mau manejo. E quando antes de Chávez, por exemplo, o petróleo era utilizado somente para asfaltar as ruas de Washington, Nova York, e para enriquecer uma pequena élite em Venezuela. E o povo não tinha nada. Hoje se foram construídos 5 milhões de casas populares em Venezuela graças ao petróleo. Están Bueno, vacías, señor aquí se Almeida. dijo, Esas casas ahí- están vacías. Nadie ¿Ah? las ocupa. Esas casas están vacías. Nadie las ocupa. No es verdad. Yo las Y visité. cuando, Yo las visité. cuando el Yo principal las visité asesor internacional del presidente Lula No es- sugiere que no le alcanza a Maduro para apelar a la Corte Internacional para resolver la crisis, algo está mal. Bueno, El principal la asesor del crisis tiene que presidente ser Lula resuelta. es Celso Amorín. Y en una entrevista Bueno, a la CNN, Amorim dijo, hay que respetar la soberanía de Venezuela. A Venezuela le cobra eso no fue lo que dijo. Lo que él dijo fue que la ausencia de las actas confirman la supuesta victoria electoral de Nicolás Maduro. El ônus de la prueba compete Yo a quiero quien hace contestarle la a acusación. Almeida. Presenten las pruebas de fraude. No es donde, la pregunta no es dónde están las actas, dónde está la fraude. ¿Por qué no presenta la fraude? Que ¿Por qué presenten María las Corina no actas. presenta ¿Quién la fraude? presentó actas? Ya que el La candidato se disidencia, fue. la oposición, el candidato gobierno el venezolano, el candidato presidente opositor Maduro ha no presentado vive en actas. Venezuela, vive en No. España, no vive en Venezuela. Las Está casas, partiendo de tesis equivocadas, No, señor Almeida. equivocada Estados la- Unidos no necesita del petróleo venezolano. Las no, reservas del no. petróleo en Estados Unidos, en Alaska, en Oklahoma, ¿Por en cuánto Texas, en tiempo? California, ¿Por cuánto son tiempo? más que suficientes. ¿Por Las qué reservas Donald Trump dice que estratégicas de petróleo en ¿Por qué Estados Donald Unidos Trump le entonces ajustan planeó para 20 invadir a años. Venezuela? Donald Trump Estados planeó Unidos no es invadir a productor Venezuela de para robar Renato, todo el petróleo. Renato, sería Sí. interesante recuperar el eje de la conversación Y otra sobre las cosa elecciones y el que fraude electoral, porque si no comenzamos con las tesis de los años 70, de los años 70, de 60, Bueno, pero antiimperialistas, etcétera, se está que ya, diciendo bueno, no. han quedado un poco en desuso, ¿no? Porque No, en realidad no, aquí no habría que creo. decir algo muy claramente. Yo respeto las posturas de Beto Almeida, no tengo ningún problema, estamos para conversar, soy un demócrata, así que puedo debatir ideas sin ningún problema, pero hay que decir que la revolución bolivariana es una revolución traicionada. Es una revolución que llegó con acuerdo. promesas que no De cumplió. acuerdo. Ya Llegó con vamos. una promesa, por ejemplo, de acabar con la corrupción. Y ellos mismos han sacado desastres de corrupción en la industria petrolera y en toda la administración pública. Llegó con la promesa de refundar el país
y somos 7 millones de venezolanos fuera. Tampoco cumplió eso y llegó con la pobreza, con la promesa, perdón, de acabar con la pobreza y somos más pobres. Hay 53% de pobreza extrema. Ustedes los ven en las calles de Honduras, yo no estoy inventando nada, los ven en las calles de Centroamérica, los venezolanos cruzando. Entonces, esas promesas por las cuales llegó la Revolución Bolivariana en 1998 no las cumplieron. Es momento de un cambio porque no cumplieron las promesas que llevaron a cabo. Luego siempre hay excusas, siempre se puede justificar, ¿no? No se lograron porque siempre hay un enemigo interno, externo, Bueno, etcétera. y no lo hay, y no lo hay, y no lo hay. Bueno, No hubo pero un hay ataque relaciones contra políticas, Venezuela. económicas de poder, Obama siempre han existido. declarou que não é sanção, é uma guerra econômica, é muito mais grave. Proibido de importar insulina, proibido de importar remédios quimioterápicos, proibido de comercializar petróleo. Venezuela, por ejemplo, hoy es un país que tiene soberanía alimentaria. El 90% de los alimentos que se alimentan en Venezuela se producen, como en Nicaragua también, así lo es. Isso é autossuficiência alimentaria que Venezuela já tem, ao contrário de outros países. Então, tanto Nicarágua como Venezuela. E, además, que isso sigue sendo uma educação pública e gratuita para 95% dos estudantes. ¿No? La Universidade Bolivariana é pública, gratuita. Bueno, e as casas foram construídas, não é que estão vazias. Eu visitei vários de los prédios. Estão construídos no centro de Caracas. Eu fui por minha conta, solo, ¿no? Solo, visitar, procurar, conversar, como não apresentando-me como periodista, não, como uma pessoa latino-americana que tem interesse em conversar com a gente, ¿no? E, además, fui a visitar a Escola Latino-Americana de Medicina Salvador Allende, onde há 100 palestinos estudando gratuitamente medicina, e é fruto da generosidade da Revolução Bolivariana. Isso não há em Brasil. Isso não há em Honduras. Talvez agora, según la FAO, 70% de los hogares venezolanos padecen de inseguridad alimentaria. No sé de dónde está sacando sus datos. Rubem Dario, isso foi criado, isso é qualquer país. Mire, eu empecei meu razonamento dizendo, qualquer país que seja fruto de guerra tem migração, tem miséria. Qualquer país que é atacado, Venezuela foi, pero não uma guerra de bombardeio, uma guerra de medidas coercitivas. Más Entonces, que una guerra económica, la discusión siguiente, el gobierno de Brasil... El nivel de corrupción de Venezuela. Bueno, según Transparencia Internacional, Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo. Cuando se han drenado de las finanzas venezolanas durante los últimos 10 años, más de 20.000 millones de dólares, según Transparencia Internacional. El país más corrupto del mundo es Estados Unidos, que ha robado incluso ativos venezolanos. El país muéstreme esas cifras, muéstreme los informes. Bueno, yo le puedo mostrar informes. Roubou los ativos venezolanos. Inglaterra confiscou la reserva de oro de Venezuela. Entonces, la posición de Brasil es que hay que respeitar las instituciones venezolanas. Está muy bien eso de México, de Colombia, de Brasil. No es por simpatía, porque no hay que tener interferencia. El Tribunal Electoral o Consejo Electoral ha dado un veredicto. Y quien contesta ese veredicto tiene que presentar las pruebas de que no hay. Sería interesante volver sobre el tema electoral del día domingo. Vamos, solo permítanme, solo permítanme para que... Yo quería decir que, por ejemplo, hay una división entre los partidos comunistas de Venezuela y uno de los partidos comunistas, como en varios países hay varios partidos comunistas. Acá en Brasil hay 4. Entonces, un partido comunista es de oposición y otro partido está con la derecha, lo que es muy normal, porque también en Nicaragua el Partido Comunista ha apoyado la oligarquía, en México ha apoyado la oligarquía, en Argentina, ahora los partidos comunistas son de derecha. Contra Perón. Bueno, aquí en Brasil es muy difícil conversar así. Vargas. Y en Venezuela hay un partido comunista que pertenece, basta leer, al pueblo patriótico. Ok, Beto. Démosle la oportunidad que termine su pensamiento el doctor Saúl Hernández de New Jersey para que continuemos con este interesante debate, porque miren, hay miles de jóvenes en este momento
que están buscando adaptarse a una realidad, a una doctrina política en función de lo que viven, de su propia realidad. Y hay muchos jóvenes, aunque uno no lo crea, que empiezan a explorar qué es la socialdemocracia, qué es la democracia cristiana, qué es el Partido Comunista, qué es esta ideología. Tratan de ubicarse en esta realidad mundial. Me escribía un joven, mire, yo desde que trato de explorar ideologías y doctrinas, busco una ideología que genere riqueza. Y la verdad que cayó Rusia, que cayeron todos esos muros, porque su pueblo no se sentían satisfechos, contentos, buscaron otras opciones políticas, ideológicas. En eso está mucho joven en este momento. Por eso me parece interesante el debate que se produce sobre un tema que es viejísimo, viejísimo. Pero que el doctor Saúl Hernández, por favor, complemente su idea sobre lo que dice Beto Almeida, que las causas de la pobreza y de la miseria en que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos son producto de factores externos, del bloqueo económico, y que lo de el domingo, no sé, Beto, si tú lo dices para justificar una derrota, que por ese bloqueo el pueblo se ha sentido miserable y votó en contra de Nicolás Maduro. No, ok, perfecto, ya entiendo. Entonces, no dijo eso. El tribunal dijo, el Consejo Electoral, el único órgano que tiene autoridad y prerrogativa para anunciar un resultado, y así lo reconocen los gobiernos de Brasil. Estados Unidos nunca reconoció. Estados Unidos proclamó el ridículo de un presidente como Guaidó y fue seguido por 50 países. ¿Qué democracia es esa? Ok, Saúl Hernández, bueno, doctor Saúl yo quisiera volver sobre el tema electoral, ¿no? Bueno, el Consejo Nacional Electoral está obligado a mostrar las actas del escrutinio, está obligado y lo ha hecho en ocasiones anteriores, lo hizo en el 2012, lo hizo en el 2013, lo ha hecho en anteriores elecciones presidenciales y no lo hizo esta vez. Y no se sabe por qué. Primero dicen que hubo un hackeo de Macedonia del Norte o de cualquier otro lugar del mundo inesperado y no cumplió con lo que su propio reglamento le dice. Ese es el problema de las instituciones en Venezuela, que no cumplen con sus propios reglamentos ni con sus propias normas. Entonces los venezolanos nos encontramos desamparados tratando de encontrar apoyo en la comunidad internacional porque el Estado no respeta la Constitución. Es un problema gravísimo. No tenemos mediaciones para poder dirimir nuestras controversias y nuestros conflictos. En Venezuela hay un conflicto actualmente. Entonces, esperaríamos que el Consejo Nacional Electoral tuviera la postura de acatar su propia normativa y no lo hizo. Entonces, bueno, estamos acudiendo a instancias internacionales, estamos acudiendo a que la sociedad civil pueda expresarse mediante una página web porque el Consejo Nacional Electoral no muestra las actas. Ese es el gran problema de esta elección. Luego podemos hablar sobre si la revolución venezolana pudo diversificar la economía como lo prometió y no lo hizo porque aumentó la dependencia del petróleo. Podemos hablar de la supuesta soberanía alimentaria con 7 millones buscando comida fuera del país. De eso podemos hablar largamente, pero yo quisiera aprovechar este poco tiempo que tenemos del programa para hablar de la elección y a ver qué hipótesis tienen ustedes de trabajo, cómo lo están analizando, porque estamos en un problema muy grave. Sí, en Venezuela no resolvemos esta coyuntura, como lo estamos proponiendo a nivel electoral, a nivel democrático, la diáspora venezolana va a aumentar. Y esa es la preocupación también de Colombia y es la preocupación de Brasil. Por eso yo digo, el eje izquierda y derecha ya cambió. Ahora es un eje autoritarismo-democracia. De un lado están los que creen en la democracia y sus instituciones y del otro lado están los que no creen en la democracia y sus instituciones y utilizan, bueno, discursos antiimperialistas para justificar cualquier tipo de regímenes. Entonces yo propondría que habláramos de la soberanía también del pueblo venezolano a elegir su propio gobierno, no solo en la soberanía sobre los recursos. El artículo 5 de la Constitución venezolana es clave. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y lo ejerce a través del voto. Y eso es lo que queremos los venezolanos, más allá después de discusiones geopolíticas que a mí me encantan. Pero aquí estamos hablando de algo muy sencillo, que se respete el derecho de cada ciudadano que fue a votar. Y repito, 4,5 millones de venezolanos no pudimos votar por estar en el extranjero. Eso no pasa en ningún otro país. Los países habilitan el voto en el extranjero. Y yo creo que la victoria de Edmundo González hubiese sido mucho mayor si hubiésemos votado los que estábamos afuera. No sé, intuyo. No hay, tú no tienes datos para venezolanos probar. no vienen de la No prosperidad, tienes datos. ninguna nacionalidad. María viene de la Corina no prosperidad. presenta ninguna acta, mi Ni hipótesis. Y las Carajo. actas están en internet. No, pero no, isso no, internet é literatura, você pode escrever qualquer coisa em Sí. internet.
Internet es Entonces, literatura, pero hipótesis el de imperialismo trabajo, no es la literatura. posición de Brasil, de Colombia y de México es no injerencista, esperar el pronunciamiento final del Consejo Nacional Electoral, no de Maduro, de Consejo Nacional Electoral. Que es Porque de el Maduro, que es de órgano que Maduro. puede pronunciarse, el único, no es un país extranjero, ninguno tiene derecho. Beto, Sí, dinos, tiene que ser el Consejo Nacional Electoral. dinos, Esa es la hipótesis de la nota oficial de los tres gobiernos. dinos, qué certeza puede tener América Latina en ese Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Es un Consejo Nacional Electoral porque yo te puedo decir, si lo comparo con el de Honduras, por lo menos, yo sé que aquí hay 3 partidos que son los que tienen el control sobre el Consejo Nacional Electoral. Uno de izquierda, uno de derecha, uno de centro izquierda, hay veces que se hace para la centro derecha, otras veces en la historia quedó en el mero centro, pero son 3 fuerzas políticas diferentes. Entonces, no tengo la certeza si ese Consejo Nacional Electoral por lo menos refleja bipartidismo, pluripartidismo, o Sí, es un sí, Consejo sí, sí. Nacional Electoral al servicio de Nicolás Sí. Maduro. Francamente. Reflexa, sí, refleja porque es elegido por la Asamblea Nacional, es más democrático que Brasil, por ejemplo, que es indicado por el presidente de la República exclusivamente. Allá en Venezuela es más democrático que en Brasil, Ok, mucho más democrático. solo permíteme. Hay tres rectores que son indicados por mayoría que tiene el PSUV en la Asamblea Nacional, 2 son de la oposición, y uno de los rectores de la oposición él dijo ya declaró que no hubo problema en la elección. Ese es indicado por la oposición, ya declaró eso. Está en la El internet. chavismo pueden tiene mayoría buscarlo. en el Consejo Nacional Electoral, estamos de acuerdo, ¿no, Entonces, Beto? claro que Tiene tiene. mayoría, ¿no? Sí, 3 claro. rectores, Sí, sí, ¿verdad? sí, Ok. y es democrático porque es elegido por la Asamblea Nacional. Claro. Aquí en Brasil no es. Aquí es indicado exclusivamente por el El Ejecutivo. legislador, cuando hizo la Constitución del 99, esperaba que los rectores del Consejo Nacional Electoral fuesen neutros, no que pertenecieran a ningún partido Y político. Por neutralidad. eso el chavismo ha violado su propia Constitución. No, eso esperaba Elvis una cosa. Amoroso es un Lo, congresista del lo Partido que, Socialista lo Unido de que está Venezuela. escrito en la Constitución es que la Asamblea Nacional elige, indica. Elige con ciertas características. Uno tiene que Entonces, ser electo por las no, facultades de pero derecho, otros lo por la que es sociedad la civil, neutralidad es una etc. subjetividad absoluta, Bueno, total. claro, ya ¿Qué no es es, así. De qué es subjetividad está neutralidad? clarísimo que ¿Qué usted es? sabe mucho. Es Sí, claro, evidente, en cualquier sí. parte del mundo. ¿No? Ahora, Aquí en Brasil, por ejemplo, el Ejecutivo indica solamente jueces que son de derecho. ¿Qué neutralidad hay? ahora Beto, te quiero. Renato, el Sí, Consejo Nacional Electoral en Venezuela está controlado por el chavismo y también el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el problema en Venezuela, que no tenemos instituciones para Que ahorita dirimir sigue estas el Eso Tribunal controversias. Supremo de Justicia. mayoría. Acá la mayoría indica, por ejemplo, la Corte Suprema de Brasil é indicada por el presidente da República. Evidentemente, Bolsonaro dijo, yo voy a indicar Pero un estamos hablando de tremendo Venezuela. evangelista. ahora, Indicó un tremendo evangelista que reconoce que la tierra es plana. Es hoy ministro de la Corte Suprema de Brasil. Eso lo hizo Bolsonaro para el ridículo mundial de Brasil. em, así rápidamente, Rubén Darío, ¿cuál es la situación económica financiera de Venezuela en este momento? Todavía está sufriendo los rezagos. Por primera vez después de muchísimo tiempo ha mostrado un leve crecimiento económico, 1.7, 1.8% en el crecimiento del PIB. Sin embargo, eso no se ve reflejado en la calidad de vida de los venezolanos. Yo me sorprendo de una cifra que acaba de arrojar el señor Almeida. Dice que el nivel de democracia en Venezuela es más alto que en Brasil. Me refiero al índice de democracia del World Bank, y lo que encuentro es que el índice de democracia de Brasil anda por ahí por el 6.5 en una escala de 0 a 10, y el índice de democracia en Venezuela anda abajo del 2. Entonces, no coinciden las cifras no lo apoyan, pero Tú sin reconoces embargo, la lo más CEPAL, ¿no? importante es
las poblaciones, los pueblos no huyen de la prosperidad, no huyen de la libertad, Sí, no pero huyen no, del bienestar, claro que no han- huyen de la salud, no sí, huyen de la pero seguridad hubo una alimentaria. agresión contra Venezuela y Huyen huyeron de esa, 7 millones de venezolanos, sí, sí, huyeron. que En Siria, pasan, por de ejemplo, los 1 millón de cuales, personas. 1 millón de personas en Siria que han tiene cruzado solamente... Un Honduras. buen alfil Se envió estima el que en video. los últimos Siria tiene 10 5 millones de años han habitantes, cruzado 1 más de millón de 2 personas millones de huyeron cuando los venezolanos, bombardeos. En Libia muchísimo huyeron. más que la población Ok, total hondureña en Estados La Unidos. democratización de la Entonces tierra doctor, en hay algo Venezuela es que no superior a cuadra Brasil. en las En Brasil la cifras. concentración de la tierra es de las mayores del mundo, del No, pero mundo. estamos hablando La de Venezuela. CEPAL, Estamos bueno, hablando de vamos a ver. Venezuela. No estamos bueno, hablando de pero Brasil. la CEPAL dijo que Venezuela Mira, creció el mayor crecimiento de la región. Y la uno, pregunta es, ¿cómo está la CEPAL, situación sí, económica en y Venezuela? además, miren, por está en la favor, CEPAL. solo La permítame, CEPAL dice, Venezuela creció 4%. uno La reconoce que, CEPAL. uno Si tú reconoce, reconoces la CEPAL, hay que mirarlo. uno reconoce que entre otros factores para que surgiera el chavismo y Chávez como un líder en Venezuela, Fue la desgracia de tipo de república democrática que había en su tiempo. los y la partidos. corrupción que empezó a invadir a la derecha de Venezuela, a partidos históricos de Por Venezuela, Carlos Andrés Pérez, antes de Carlos Andrés Pérez y necesita todo. eso, pues. Ahora, pero también, mira, y esto es percepción y estadística, Beto. Esto es percepción y estadística. La situación económica de Venezuela y su gente es precaria. Unos datos. Es precaria, es Hay unos precaria datos y para- uno desde estos lados lo ve así. Entonces, hay un momento en que el pensamiento lógico, y no voy a enarbolar la lógica jurídica del presidente de nuestro Congreso Nacional, porque hay veces que esa lógica jurídica más bien me confunde, pero el pensamiento de uno dice, si la gente está viviendo en precariedad, si la gente está huyendo masivamente, como muy pocos países en América Latina, hacia otras regiones del mundo, es porque no la está pasando bien. Y se supone que la gente lo que quiere es un gobierno que sea capaz de generarle riqueza, de garantizarle la comida, la propiedad, el hambre, las libertades en las que ustedes vivieron por mucho tiempo. Te estoy hablando de percepciones en este momento, creo avaladas por estadísticas inclusive, por favor. Aquí están las estadísticas para apoyar un poco a Darío Sorto en su exposición. Gracias. En 10 años, la economía de Venezuela cayó 72%. Esto con Maduro. ¿Verdad? ¿no? ¿Verdad? El Sí. salario mínimo, escúcheme, el salario mínimo es de 3.5 mensual, dólares. Y la canasta básica, $550. Si eso es seguridad alimentaria, no sé en qué planeta vive usted. La deuda externa de Venezuela anda por 154 mil millones de dólares. O sea, si lo quieren en términos sencillos, 8 millones de venezolanos fuera de su territorio, huyendo, buscando mejores condiciones de vida. El mejor indicador de la situación de un país es la migración. Es correcto. Volvimos a lo de antes. Cualquier país agredido, el pueblo huye de la agresión. quiero No, Mozambique. eso no País ponemos del de mundo. la agresión El y salario buscar mínimo excusas. Pero tú estás hablando del salario mínimo ahora. El salario mínimo en 2014 era el mayor Yo Estoy quiero salario hablando de la contestarle a él. realidad, es que estamos viviendo en el ¿Por qué presente. ¿Sí? ¿Por qué no habla del Por eso. salario mínimo de Venezuela en 2014, que es el mayor de América Latina? Porque estamos ¿Por qué? en el 2024, por Bueno, eso, pero señor. algo Porque pasó, estamos hablando de las algo elecciones pasó. de hoy La en agresión se dio Venezuela. a partir de 2014. Bueno, hablemos. La agresión se dio a partir hablemos de de la 2014. parte electoral, entonces. Tú no puedes abstraer de eso. Y la otra No cosa, solamente la parte la electoral, otra hay que cosa, hablar ¿Cómo se también. la otra repentinamente cosa, cae el un Consejo rayo, la Nacional persona- Electoral la persona huye? está en Venezuela en manos del señor Maduro. Y es una estrategia ir al Tribunal Supremo de Justicia precisamente para seguir todo un proceso y ya iniciar la persecución Bueno, contra pero la es lo que señora. está en la Constitución. Ok. Es lo que está en la Solo- Constitución dice eso. solo permítame la que- controversia tiene que ser dirimidas. Eso está en la nota de... Que uno de nuestros panelistas se quedó pendiente de desarrollar una idea y deben ser dirimidas me- por los canales. y me lo demanda ahora. Sí, Vamos a así ver. va a ser. Omar. Bueno, No va a ser por un gobierno extranjero. Almeida, Ya reconocieron. por respeto hemos estado porque para que no vayas a sentir de que todos los panelistas es contra tuya. Pero también un programa y No, todos tenemos con que la verdad. manejarnos acá. En este sentido me gustaría poder contestarte, dijiste varias cosas, pero te digo tres cosas. Si tanto está Brasil,
con Venezuela, ¿por qué Venezuela rechazó la presencia de observadores de Brasil? ¿Por qué Brasil tiene un pacto militar con Guyana por si sucede lo de Esequibo? Lo otro, tenemos una deuda externa venezolana con Rusia y China, así que no me vengas diciendo de que no se depende. Lo otro, necesitamos entender, y yo voy aquí con lo del doctor, me gustó que ya eso de izquierda y de derecha, no sé cómo estás tú allá, ¿verdad? Pero aquí en Latinoamérica se está dando el fallido de gobiernos de izquierda y de derecha y tenemos que estudiarlo mejor. Y la gente, el joven, está diciendo, no soy de izquierda ni de derecha, estoy abajo y quiero estar arriba. Me cansé de estar abajo, porque tenemos un problema de democracia y también de autocracia. Y estamos teniendo tardíamente en América la presencia de posturas autocráticas, dictatoriales, bien sean de derecha e izquierda, y yo quiero presentar en una filmina ahorita lo que he hablado en Sudamérica y que te pueda servir, va a ser rápido, pero es una forma que yo he encontrado, una cercanía donde convergen estas ideas, porque nos llamaron a nosotros como analistas y poder ver acá, ya vimos, en el caso mío, geopolítica es totalmente el tema aparte, pero acá me vinieron a invitar para la parte de gobernabilidad democrática. Soy socialdemócrata, yo no soy autocrático. La democracia es lo que hace que haya gente próspera. La prosperidad que uno busca es que la democracia sea creíble y funcional. Creíble que quede la persona que recibió los votos y funcional que disminuyan los pobres. Porque si seguimos multiplicando los pobres, no vamos a estar. Quisiera ver entonces en pantalla, en este instante, lo que es la propuesta acerca de cómo yo estoy comparando estos estados fallidos de izquierda y de derecha. Y si me pueden dar un poquito más amplio para poderlo poner aquí en la pantalla más grande. ¿Es el que está en pantalla, el que usted pide? Muy bien, ese es. Bueno, trasládese aquí entonces, por favor. Gracias. Yo lo que he encontrado en Latinoamérica es que estamos teniendo características de gobernanza que comparte la filosofía nazista y comunista. ¿Cuáles son? El Estado sostiene a la población para que éste dependa del Estado totalmente. Número dos, en ambos, el Estado ordena y el mercado obedece, no dejan que haya propiedad. En la otra, tercero, el gobierno está sobre el Estado. La otra, el partido está sobre el gobierno. Y en la siguiente, el partido y el líder son intocables. No se les puede decir nada. Y hay de aquel que dice algo en contra de ese gobierno. Hay un culto al líder. Aquí nos estamos saliendo, en vez del culto a la república, estamos teniendo cultos a líderes. Hay una verticalidad de gobernanza. Desde arriba se establece lo que debe de haber y la sociedad se militariza y hay una doctrina de seguridad contra todo aquel que se opone a lo que está haciéndose como gobierno. No se permiten sindicatos, ni gremios, ni sociedad civil independiente. La otra, el gobierno decide qué estudiarás, qué trabajarás y cómo vivirás. Y por último, el gobierno dibuja la familia, la sociedad, la comunidad y los gobiernos no respetan los derechos humanos. Es tiempo que en Latinoamérica hablemos de esto. No podemos estar cambiándonos de una autocracia de izquierda a una de derecha y de una derecha a una izquierda. Necesitamos democracia. Necesitamos que el pueblo hable, necesitamos que la gente vaya a votar y que la gente decida quién debe ser su gobernante. No deben de ser puestos de naciones externas, deben de nacer del interno de cada pueblo y cada pueblo tiene derecho a vivir como mejor le parece. Pero no podemos nosotros estar aquí defendiendo intereses extranjeros, matando a nuestros pueblos. Yo digo no podemos seguir a eso. Necesitamos que haya democracia y si en un país la democracia dice que ese es el ganador, pues entonces, ¿por qué entonces el gobierno de Maduro dice que ahora sí vienen los buenos tiempos? Y estos 25 años, amigo Almeida, estos 25 años son nada.
No, Como não são nada? no Como son não são nada. Tu discurso é muito parecido com o de Bolsonaro. Ele disse No, exatamente no, señor, no isso me que compare tu con está- él, no me ofenda. No me ofenda, No, por no, favor. no, no, estoy no me ofenda, ofendiendo. no me Yo ofenda, no me estoy compare con él. apuntando No me compare con él. Soy un No, pero latinoamericano, la soy un declara- latinoamericano, no, un pero latinoamericano que quiere lo mejor para nuestros Ele pueblos. disse essas coisas. Ele disse Pero exatamente no me como compare tú. con él. Y no Ele quiero tem que esse me... concepto. No quiero Es un tampoco concepto. que me vaya a Pero decir que soy como Milei. sí. No me vaya a Bueno, comparar ni vamos a con decir, Milei. Tampoco. Milei, por Yo ejemplo, tampoco. Milei. No, señor. Soy una Mire cómo persona es. que cree en la Aquí un república, gobierno que cree en en una Brasil tiene nación, un en gobierno su de pueblo izquierda, y está quiere lo aumentando mejor. el salario mínimo, está repartiendo la tierra. ¿Por qué está ahora Venezuela dice que fortalecendo vienen los nuevos sindicatos? tiempos? E Milei 25 está años. por contrário. Então, como que não é diferente na esquerda e na direita? Ahora le cedo la Lula palabra. está aumentando o salário, Milei Ahora le está cedo la palabra. desempregando, aumentando a miséria. Ok, É diferente. Pero esses valores tuyos, Bolsonaro los disse acá. No. Lo repite a mesma coisa, chama Lula de ditador, porque ditadura da esquerda. termino con el Es doctor absurdo. Saúl Hernández. No, claro, porque Stalin seguramente no fue un dictador de izquierda, y Pol Pot y Mao, todos eran No, pero demócratas, es ¿no? que Bolsonaro Bueno, hubo dice dictaduras que de izquierda Lula- en la historia, hay que aceptarlo para Sí, poder pero avanzar hay- un poco hay- ideológicamente. Pol Pot não era de esquerda. Bueno, claro, Por amor de Dios. Claro, bueno, Mao no, Tse-tung yo era un quisiera revolucionario. volver sobre Mao Tse-tung el era un desprecio a los derechos revolucionario. humanos que Mao decía Tse-tung era un el colega revolucionario. Omar. El Bueno, país claro, que más obvio, violó sí. los derechos humanos no en el deja mundo hablar. es Estados Unidos, claro. claro. termine, El país doctor. que más viola, que más Bueno. impone dictadura. Hablando de en Estados derechos Unidos. humanos, interesante, señor Almeida, hablando de derechos humanos, usted debe conocer los informes de Michelle Bachelet sobre violación de derechos humanos, donde hay una descripción muy amplia de torturas, de desapariciones, de faltas al debido proceso, de persecuciones extrajudiciales. Están en internet, no le gusta mucho el internet, pero están ahí los informes y lo puede revisar y Sí, yo leerlo leí con mucha todo, calma, yo donde leí. hay unas graves críticas Yo que le leí hace. todo. Acá en Brasil bueno, también lo hay. Acá en Brasil hay bueno, denuncias claro. como esa. Y que yo te Claro. pregunto, ¿quién paga la Amnistía Internacional? ¿Quién Bueno, paga claro. No es que Human no hay Watch? instituciones No, internacionales no hay. que No puedan hay analizar. neutralidad. ese- No hay claro. neutralidad. No hay neutralidad. El país que tiene la mayor población carceraria. Esa del mundo, mentalidad de Estados que no hay Unidos. neutralidad nos llevó a Estados un conflicto Unidos a los tiene la venezolanos. mayor población Justamente. carceraria del Los que mundo. creemos en las instituciones creemos en la Brasil neutralidad. nunca invadió un país por acá, a no ser antes agredió a Nicaragua. Ok, Yo también creo en la Paraguay, institucionalidad. Paraguay en el 19, sí. así. ok, doctor Saúl Sí, Hernández. Paraguay. Saúl Hernández, Nunca más. ¿qué está percibiendo sobre el desenlace de esta situación de Venezuela usted? Bueno, yo estoy muy preocupado porque estamos frente a un conflicto y no tenemos mediación. Son dos, digamos, polos. Uno, el de oposición, que intentó hacer un cambio a nivel democrático y Maduro se negó a reconocer la mayoría electoral y nos encontramos en una encrucijada. Estamos tratando de acudir a la comunidad internacional porque nuestras instituciones están cooptadas por el partido de gobierno y no van a resolver ni dirimir este conflicto. Felizmente, Itamaraty y también México y Colombia están tratando de mediar. No reconocieron simplemente a Maduro como muchos esperaban, porque como tienen simpatía ideológica, pudieron haberlo reconocido como lo reconocieron otros gobiernos. Y sin embargo, Brasil no hizo lo que hicieron otros gobiernos, y México tampoco hizo lo que hicieron otros gobiernos, y Colombia tampoco. Entonces, entre los tres están tratando de buscar una salida. Renato, tú hablabas del artículo del País, ahí se muestran unas hipótesis de solución de conflicto, donde supuestamente esperarían que Edmundo González y Maduro se sentaran a negociar la posible aceptación del resultado electoral, pero eso está por verse. Yo soy muy pesimista y soy muy prudente. No sé si esta alianza internacional de México, Brasil y Colombia va a permitir salir del conflicto en el que estamos. Creo que la solución va a tener que ser de los venezolanos a lo interno, pero no veo cómo, porque muchos apuestan a un quiebre de las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas no formaran parte del gobierno, y por eso volví a la caracterización del sentido militar del gobierno de Maduro. Y soy prudente en ese sentido, no veo muchas salidas. Igual hoy Lula visita a Boric, va a ser importante lo que va a salir de esa reunión entre Chile y Brasil.
Boric no reconoció tampoco el triunfo que le dio el CNE a Maduro. No podemos acusar a Boric de ultraderecha y de agente de la CIA tampoco, ¿no? Creo que es un gobierno que representa a los intereses de izquierda en el continente, ya que podemos seguir hablando de izquierda y derecha. Yo soy más de hablar de autoritarismo y democracia, pero bueno, no soy muy optimista con la solución del conflicto. Creo que a nivel interno no tenemos instituciones para mediar. Esperemos que la comunidad internacional nos ayude a encontrar un conflicto, ¿no? A salir de conflicto. salir El del conflicto ya lo conflicto. encontramos. Más pragmáticos, Claro, Saúl, aunque siendo más pragmáticos, la respuesta no debería de ser izquierda o derecha. Debería de ser como la pregunta que hizo hace muchísimos años Deng Xiaoping. No importa de qué color sea el gato, sea negro o blanco, lo que importa es que case ratones. ¿Qué es lo que le interesa a los pueblos? Prosperidad. Que hayan condiciones de prosperidad, de Eso. bienestar. Entonces, esas condiciones se han presentado en Venezuela y ¿qué se requiere para que se presenten esas condiciones? Se requiere libertad, se requiere democracia, se requiere inversión, se requiere generación de empleo, se requieren de políticas públicas sólidas y consistentes que le permitan a los pueblos desarrollarse en paz. Ok. Y esa paz no la está viviendo en este momento Venezuela. Voy a terminar después de la pausa comercial con mis invitados agradeciéndoles su participación y recordándole a Rubén Darío Sorto que nos va a ayudar a entender todavía más a lo que ya manifestó con claridad Omar García sobre esa situación de la bolsa de valores en Asia y sus repercusiones en el resto de bolsas y más allá todavía, las repercusiones que tienen países como el nuestro. Atento porque hoy se espera un lunes, ¿cómo le llaman, Omar? ¡Crack! Un lunes negro. Quiebre. Sí. Gracias por seguir enviando sus mensajes. Méndez escribe, desde hace mucho se sabía que el dictador Maduro no iba a soltar el poder, ahora le toca al pueblo de Venezuela tumbarlo del poder y ejercer su derecho a la rebeldía. Edmundo González fue el ganador absoluto, los enajenados socialistas de Libre pagarán cara su traición. José también escribe, el señor Beto Almeida solo repite el mismo discurso de los chavistas, trata de desinformar a la opinión pública. Fabiola, no podemos seguir disfrazando las dictaduras como democracias por elecciones amañadas. Lo sucedido en Venezuela el domingo 28 de julio solo es una parte del combo del fraude planificado por el dictador desde el momento que comenzó a atacar a sus adversarios. Walter Romero también nos escribe, el pueblo de Honduras no está de acuerdo con el fraude en Venezuela, pero el gobierno de Xiomara Castro sí. No podemos apoyar un régimen dictatorial que viola los derechos democráticos. Dejen de criticar a Maduro, cuéntenle al mundo los intereses de la derecha fascista. Es inaceptable que el gobierno de Xiomara Castro apoye el fraude electoral en Venezuela. Honduras debe defender la democracia y rechazar cualquier régimen que socave la libertad del pueblo. Escriben algunos televidentes, continúen enviando sus mensajes. Bueno, son las 8:48. Ya solo me faltan 12 minutos para terminar y 2 pausas comerciales, o sea que el tiempo se me ha terminado. Me voy a despedir ya de mis invitados. Beto, muchas gracias por aceptar la invitación de Frente a Frente. ¿Crees que tengamos Maduro para 6 años o las horas están contadas para Nicolás? Bueno, yo estoy muy contento por la invitación, la oportunidad que me ha proporcionado el Frente a Frente. Y bueno, yo entiendo que la lógica de trabajo que yo manejo ahora es como esperar, como dice Brasil, Venezuela y México, que han negado a la OEA la aprobación de una resolución patrocinada por Estados Unidos, que era muy mala. Bueno, la tradición histórica de OEA es siempre de producir intervencionismo. Entonces, eso Brasil, México y Colombia no permitieron. Entonces, fue interesante y reconocen que el único canal institucional que puede pronunciarse no es un gobierno extranjero, ¿no? Y sí la institución interna de Venezuela, que ya ha proclamado el caso del CNE, la victoria del presidente Maduro, con la oportunidad, la posibilidad que tiene, si hay contestación, que se la presente. Hasta ahora no fueron presentadas pruebas de una fraude. Las fraudes, las denuncias de fraude que fueron presentadas, que fueron
anunciada en la elección de 2013 hasta hoy no fueron presentadas también. Es una tradición de la oposición venezolana cantar fraude siempre, siempre, Ok. siempre. Ok. Ok, muchas gracias. Gracias, Beto. Un saludo Gracias, a los Beto, tres. pero Muy obrigado. sí, Obrigado. da la impresión que por primera vez, después de 25 años, el futuro de Venezuela no está en el control total del socialismo del siglo XXI de Nicolás, sino que en negociaciones internacionales. Aunque yo le pregunté a usted, ¿cuál es el desenlace? Maduro se va a ir y me dijo tajantemente Omar García, no creo, me dice. No creo. Que ahí, como dijo el Che Guevara, Almeida, cuando las opciones pacifistas de votaciones se acaban, sigue la rebelión. Vamos a ver si la capacidad del actual gobierno de Venezuela va a poder hacer eso. Porque las opciones pacíficas de cambio se están agotando, como dijo él. Y eso tú lo sabes bien. Pero por ahí es difícil, Omar, por ahí es difícil. Ya los venezolanos en la noche ya no salen a protestar por temor a ser desaparecidos o a ser asesinados. Las reglas de rebelión han cambiado. Y en todo caso, las Fuerzas Armadas, ya lo dijo el doctor Hernández, las Fuerzas Armadas son una sola unidad con los objetivos políticos de Nicolás Maduro. Entonces, el desenlace de esto, se lo reitero, o se lo pregunto por enésima vez, así en 30 segundos la respuesta, doctor Hernández, gracias por estar con nosotros. Gracias, Renato, por la invitación. Bueno, yo soy pesimista. Creo que, salvo que haya una ruptura del bloque gobernante, que las Fuerzas Armadas se hagan a un lado y cumplan la Constitución, Maduro se va a perpetuar Sí. los 6 años más. Sí. Sí, bueno, veremos el desenlace de esto. Y en unos 45 segundos, sé que es difícil, Rubén Darío Sorto, ¿por qué lo de la Bolsa de Valores de Japón hoy, la Bolsa de Valores en Asia, sus repercusiones en las bolsas de valores de otros continentes? Sencillamente porque se teme que la mayor economía del mundo, la economía norteamericana, entre en recesión. Eso tendría implicaciones globales. Cuando la bolsa de Tokio cae un 12%, cuando Nasdaq cae 8%, cuando Dow Jones cae 5%, es una mala señal. Y Contagio. esto siendo desencadenado por el informe de la Secretaría del Trabajo del pasado viernes, donde las estimaciones de crecimiento y de creación de empleos, en lugar de ser de 175,000 empleos, eso era lo que eran las estimaciones, solamente se crearon 114,000 y la tasa de desempleo pasó de 4.1 Sí. a 4.4. Gracias Rubén Darío Sorto, muchas gracias también al doctor Saúl Hernández y al periodista Beto Almeida, aquí con las valoraciones finales de Omar García y Graco Pérez. Gracias de nuevo, muy agradecido. Héctor Navarro nos escribe, la duda es clara, que se muestren las actas voto a voto. Muchas gracias por haber compartido su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Graco Pérez, mensaje final. Mensaje final. ¿Qué va a suceder en Venezuela mientras toda la población no se subleve y las Fuerzas Armadas estén apoyando al gobierno dictador de Maduro y la presencia extranjera rusa, china y de Irán esté presente? Difícilmente se va a salir o a sacar al dictador. Y yo creo que Venezuela ha sido un laboratorio para América Latina. Y tenemos que prestarle mucha atención en Honduras, fortalecer la institucionalidad, y eso implica también Fuerzas Armadas y Policía. Y por otro lado también fortalecer las relaciones internacionales y garantizar que hayan observadores internacionales en nuestro país, no solo para las generales, sino también para las primarias. ¿Para las primarias? Sí. Sí. 30 segundos, don Omar García. Gracias. Pueblo hondureño, la democracia es cara, pero es más cara no tenerla. Miremos Venezuela cómo está y aprendamos acerca de estas ideologías extremas de derecha y de izquierda. Los capitalistas dicen todos vamos a ser ricos, los comunistas dicen no deben de haber ricos, pero la socialdemocracia dice no deben de haber pobres. Por eso vamos a llegar al poder en Honduras.